Hola emprendedores de Misión Éxito, hoy vamos a escuchar una paráfrasis del libro, Hábitos Atómicos. En el libro, Hábitos Atómicos, de James Clear, se aborda la importancia de los pequeños cambios en la vida cotidiana y cómo estos pueden generar un impacto significativo. La obra está estructurada en 4 partes, cada una correspondiente a una ley fundamental que guía la formación de hábitos: hacerlo obvio, hacerlo atractivo e irresistible, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. La primera sección, que corresponde a la ley de hacerlo obvio, explora la influencia de los hábitos atómicos, pequeñas decisiones que, aunque parezcan insignificantes, poseen un poder transformador. Clear expone ejemplos prácticos y relatos personales que ilustran cómo estos hábitos atómicos pueden modificar la trayectoria de la vida, afectando desde la carrera profesional hasta las relaciones personales. En la segunda ley, la cual se enfoca en hacerlo atractivo e irresistible, se examina cómo convertir los hábitos en acciones irresistibles. Clear destaca la influencia del entorno y de las relaciones personales en la formación de hábitos, demostrando que la motivación es a menudo sobrevalorada en comparación con la configuración del ambiente que nos rodea. La tercera ley, hacerlo sencillo, profundiza en la idea de avanzar despacio pero sin dar marcha atrás. Clear explora la importancia de la consistencia y la ley del menor esfuerzo, además de proporcionar tácticas para superar la procrastinación. También presenta la regla de los 2 minutos como una herramienta efectiva para dejar de postergar. La cuarta ley, hacerlo satisfactorio, aborda la regla cardinal del cambio de conducta y cómo mantener los buenos hábitos diariamente. Clear resalta la importancia de la satisfacción personal en la consolidación de hábitos positivos y cómo tener un socio corresponsable puede ser un catalizador para el cambio. La sección final, tácticas avanzadas, explora cómo pasar de ser solo bueno a ser verdaderamente grandioso. Clear examina la verdad sobre el talento, la regla de ricitos de oro para mantener la motivación y los inconvenientes que pueden surgir al crear buenos hábitos. La conclusión del libro revela el secreto para alcanzar resultados duraderos a través de la formación de hábitos atómicos. Clear destaca la importancia de las pequeñas decisiones diarias y cómo éstas pueden transformar no solo la vida de una persona, sino también su identidad, relaciones y carrera. La narrativa de Hábitos Atómicos está entrelazada con la experiencia personal del autor, James Clear. Comienza con un relato impactante sobre un incidente traumático en su vida, cuando un bate de béisbol le golpea en plena cara en el último día de su primer año de bachillerato. Clear comparte detalles íntimos sobre las consecuencias físicas y emocionales de este evento, llevando al lector a un viaje introspectivo sobre la importancia de los hábitos y las decisiones en la vida cotidiana. En resumen, Hábitos Atómicos, de James Clear ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo los pequeños cambios pueden generar resultados extraordinarios en la vida de las personas. La obra combina principios fundamentales con relatos personales, proporcionando herramientas prácticas para transformar hábitos y alcanzar el éxito duradero. El autor de este libro, cuya fecha de publicación se desconoce, comparte su motivación y razón para escribir la obra. En noviembre de 2012, comenzó a publicar artículos en una plataforma que rápidamente ganó popularidad, atrayendo a millones de visitantes y medio millón de suscriptores semanales. Este éxito superó sus expectativas iniciales, llevándolo a reflexionar sobre el impacto de sus ideas en el público. El libro promete beneficios significativos para los lectores al ofrecer un plan paso a paso para desarrollar hábitos positivos de manera sostenible. El autor, al igual que el empresario e inversionista Naval Ravikant, sostiene la importancia de vivir las ideas antes de escribir sobre ellas. Para respaldar sus conceptos, se apoya en disciplinas como biología, neurociencia, filosofía y psicología, combinando ideas clásicas con los hallazgos más recientes de la ciencia moderna. El método central del libro se basa en un modelo de 4 pasos para desarrollar hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Además, se mencionan las 4 leyes para cambiar la conducta derivadas de este modelo. Se reconoce la influencia de teorías previas, como la del condicionamiento operante de B.F. Skinner, pero se destaca la integración de enfoques cognitivos y conductistas en el modelo propuesto. Se presenta un caso ilustrativo sobre la transformación del equipo británico de ciclismo mediante la aplicación de la estrategia de agregación de ganancias marginales. Este caso destaca cómo pequeños cambios del 1% en diversos aspectos llevaron a resultados notables, subrayando la importancia de las pequeñas mejoras acumulativas en la vida cotidiana. El autor argumenta que, aunque a menudo se sobreestiman los grandes momentos definitorios, las pequeñas mejoras diarias del 1% son fundamentales.
Utiliza la analogía de ajustar la dirección de un avión unos pocos grados para ilustrar cómo pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo pueden cambiar significativamente la trayectoria de vida. Se enfatiza la importancia de entender que los hábitos actúan de manera acumulativa a favor o en contra de la persona. Los buenos hábitos se comparan con aliados, mientras que los malos hábitos se presentan como enemigos. Se aborda la matemática de las pequeñas mejoras, destacando que ser un 1% mejor cada día puede resultar en un crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. El progreso, como se ilustra con la metáfora del cubo de hielo, a menudo sigue un patrón gradual antes de desencadenar cambios significativos. Este fenómeno se observa en diversos aspectos de la vida, desde el desarrollo de enfermedades hasta el crecimiento de un bambú. Del mismo modo, los hábitos pueden no mostrar resultados evidentes durante periodos iniciales, creando una meseta de potencial latente. La dificultad para desarrollar hábitos duraderos radica en cruzar esa meseta, ya que la mayoría de las personas se desaniman al no ver cambios inmediatos. La analogía de la meseta del potencial latente se aplica no solo a los hábitos sino también a los hitos en la vida. A menudo, el esfuerzo sostenido y aparentemente invisible es lo que prepara el terreno para cambios notables. Este proceso acumulativo, similar a las fuerzas geológicas que actúan durante millones de años antes de un terremoto, requiere paciencia y persistencia. Al superar la meseta, se logra el éxito aparente, pero solo aquellos que comprenden el valor del trabajo acumulado durante el tiempo pueden apreciar verdaderamente el logro. La paradoja del progreso radica en la expectativa de avances lineales y rápidos, mientras que la realidad revela que los resultados pueden tardar meses o incluso años en manifestarse. La clave está en reconocer que el trabajo no se desperdicia, simplemente se acumula, y la acción significativa ocurre cuando se cruza un umbral crítico. El texto destaca la importancia de centrarse en los sistemas en lugar de las metas. Establecer metas específicas y alcanzables ha sido la sabiduría convencional, pero el autor argumenta a favor de centrarse en los procesos o sistemas que conducen a esos resultados deseados. Este enfoque se ilustra con ejemplos en el ámbito deportivo, empresarial y artístico. La premisa es que los sistemas, como el proceso de entrenamiento de un equipo deportivo, son más efectivos para lograr progresos reales que simplemente perseguir metas. Se subraya que los sistemas proporcionan un antídoto contra el conflicto de exclusión y la restricción de la felicidad asociados con la mentalidad de metas. Al enamorarse del proceso, uno puede encontrar satisfacción continua mientras trabaja hacia sus objetivos. Además, los sistemas promueven una mejora continua a largo plazo, a diferencia de las metas, que a menudo conducen a un efecto de yo-yo una vez alcanzadas. El capítulo concluye presentando la idea de hábitos atómicos, pequeñas rutinas que forman parte de un sistema más grande. Al igual que los átomos son los ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los componentes fundamentales de resultados excepcionales. En resumen, el mensaje central es que el progreso sostenible proviene de cambios pequeños y consistentes, centrados en sistemas en lugar de metas aisladas. En el segundo capítulo del libro, Hábitos Atómicos, el autor explora la razón por la cual resulta difícil romper con los malos hábitos y establecer hábitos saludables a largo plazo. A pesar de nuestros esfuerzos y motivación ocasional, a menudo nos encontramos repitiendo las mismas rutinas poco saludables. El capítulo se centra en abordar el problema de cambiar hábitos desde la perspectiva de la identidad y cómo nuestras creencias fundamentales juegan un papel crucial en este proceso. El autor introduce la idea de las 3 capas del cambio de conducta: resultados, procesos e identidad. La mayoría de las personas comienzan enfocándose en cambiar los resultados, como perder peso o alcanzar metas específicas. Sin embargo, argumenta que la verdadera transformación ocurre cuando nos centramos en cambiar nuestra identidad. Se destaca que el cambio de identidad implica modificar nuestras creencias más profundas sobre nosotros mismos, incluyendo nuestra visión del mundo y nuestros juicios. Se compara este proceso con las capas de una cebolla, donde la identidad representa la capa más profunda y fundamental. El capítulo explora cómo los hábitos basados en resultados difieren de los hábitos basados en identidad. Mientras que la mayoría de las personas comienzan centrándose en lo que quieren lograr, el autor sugiere que un enfoque más efectivo es construir hábitos que se basen en cambios de identidad. Se ilustra esto con ejemplos, como la diferencia entre decir «estoy tratando de dejar de fumar» y «no soy fumador». El autor utiliza la historia de Brian Clark, un emprendedor, para ejemplificar cómo cambiar la identidad puede ser fundamental para superar hábitos no deseados.
Clark dejó de morderse las uñas al cambiar su identidad y sentirse orgulloso de cuidar adecuadamente de sus uñas. Se destaca la importancia de que las creencias subyacentes respalden los hábitos, y se argumenta que la conducta incongruente con la identidad no será duradera. El capítulo subraya que para lograr cambios a largo plazo en los hábitos, es necesario cambiar nuestras creencias subyacentes. Finalmente, se introduce el proceso de 2 pasos para cambiar la identidad, que implica decidir qué tipo de persona se quiere ser y luego demostrárselo a uno mismo mediante pequeñas victorias continuas. El capítulo concluye resaltando que la verdadera razón por la cual los hábitos importan no es solo por los resultados que pueden proporcionar, sino porque son la clave para convertirse en la persona que se desea ser. En el tercer capítulo del libro, Hábitos Atómicos, el autor explora cómo construir mejores hábitos en 4 simples pasos. Comienza remontándose a un experimento realizado por el psicólogo Edward Thorndike en 1898, donde trabajó con gatos en una caja problema. El experimento mostró que los hábitos se forman a través de la repetición de acciones seguidas de consecuencias satisfactorias, mientras que las acciones con consecuencias desagradables tienden a no repetirse. El autor destaca que un hábito es una conducta automática que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Describe el proceso de formación de hábitos, que comienza con una secuencia de ensayo y error. Cada vez que enfrentamos una nueva situación, nuestro cerebro toma decisiones y aprende de la experiencia. La actividad neurológica es alta durante este periodo, ya que analizamos la situación y tomamos decisiones conscientes. El autor explica que, después de experimentar con diferentes opciones, encontramos una solución que nos brinda una recompensa inesperada. Esta recompensa altera nuestra estrategia para la próxima ocasión, y nuestro cerebro comienza a catalogar los eventos que precedieron a la recompensa. Así es como se forma un hábito, a través del circuito de retroalimentación de prueba, error y aprendizaje. La formación de hábitos es crucial porque automatiza procesos, reduce la carga cognitiva y libera la capacidad mental para otras tareas. Aunque algunos puedan argumentar que los hábitos limitan la libertad, el autor sostiene que, de hecho, los hábitos promueven la libertad al simplificar las tareas fundamentales de la vida. El autor concluye que los hábitos son atajos mentales aprendidos a través de la experiencia, y un hábito es esencialmente la memorización de los pasos seguidos para resolver un problema. El cerebro recuerda el pasado para predecir mejor lo que funcionará bien en el futuro. La formación de hábitos permite que la mente consciente delegue tareas a la mente inconsciente, liberando así la atención consciente para otras actividades. Finalmente, el capítulo explora la ciencia de cómo trabajan los hábitos, dividiendo el proceso en 4 etapas: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Estas etapas forman un ciclo continuo, conocido como el ciclo de los hábitos, que está activo en cada minuto de nuestra vida. Este proceso se realiza sin que seamos conscientes de ello, ya que el cerebro escanea constantemente el entorno, predice eventos, experimenta con respuestas y aprende de los resultados. El ciclo de los hábitos tiene 2 fases, la del problema, señal y anhelo, y la de la solución, respuesta y recompensa, que juntas permiten la formación de hábitos automáticos a lo largo del tiempo. Continuando con el capítulo, el autor presenta las 4 leyes del cambio de conducta, un marco de referencia que se utilizará para diseñar hábitos positivos y eliminar aquellos que son perjudiciales. Estas leyes se basan en las 4 etapas fundamentales del proceso de formación de hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. El autor destaca la importancia de comprender y aplicar estas leyes para crear un sistema efectivo que facilite la adquisición de buenos hábitos y la eliminación de los malos. Las 4 leyes del cambio de conducta se presentan como palancas que influyen en la conducta humana, y el objetivo es ajustarlas de manera que favorezcan la creación de hábitos positivos. Estas leyes son las siguientes. Hacerlo obvio. Primera ley. Esta ley sugiere que la señal para un hábito debe ser clara y evidente. Hacer que el hábito sea obvio significa establecer una señal fácilmente reconocible que desencadene la conducta deseada. Hacerlo atractivo. Segunda ley. La segunda ley se centra en el anhelo. Hacer que un hábito sea atractivo implica asociar el hábito con un deseo o anhelo que motive a la persona a realizar la conducta. La clave es vincular el hábito con algo positivo y atractivo. Hacerlo sencillo. Tercera ley. La tercera ley se refiere a la respuesta, es decir, la conducta en sí misma. Hacer que un hábito sea sencillo implica simplificar la acción, eliminando barreras y haciendo que sea fácil de realizar. Cuanto más fácil sea el hábito, más probable será que se adopte. Hacerlo satisfactorio.
cuarta ley, la última ley, se enfoca en la recompensa. Hacer que un hábito sea satisfactorio implica asociar la conducta con una recompensa que satisfaga el anhelo. La recompensa refuerza positivamente la realización del hábito. Estas leyes se pueden utilizar tanto para crear buenos hábitos como para eliminar hábitos no deseados. Al preguntarse cómo aplicar cada ley a un hábito específico, las personas pueden mejorar su capacidad para cambiar su comportamiento. Las leyes son universales y aplicables a una amplia variedad de contextos, desde deportes hasta política, arte, medicina y administración. Se destaca que comprender y alterar estas leyes según las necesidades individuales es clave para el éxito en la creación y eliminación de hábitos. Capítulo 5. En este capítulo del libro, Hábitos Atómicos, el autor comparte una historia sobre la capacidad humana para identificar patrones y señales que van más allá de la conciencia. Utiliza el ejemplo de una paramédica que, al observar el rostro de su suegro en una reunión familiar, intuyó un problema cardíaco grave que finalmente fue confirmado por pruebas médicas. Esta historia ilustra cómo el cerebro humano, a través de la experiencia repetida, puede desarrollar la capacidad de reconocer patrones y señales de manera automática. El autor explora casos similares en distintos campos, como analistas militares que pueden distinguir entre objetos en el radar, curadores de museos que identifican obras de arte auténticas, radiólogos que predicen eventos cerebrales antes de que sean visibles, y estilistas que notan cambios en la textura del cabello relacionados con el embarazo. Destaca que el cerebro humano es inherentemente una máquina de hacer predicciones. Se enfatiza que los hábitos se basan en la capacidad del cerebro para reconocer señales y patrones. El capítulo también aborda cómo los hábitos, una vez arraigados, se vuelven automáticos, y las personas tienden a realizar acciones sin ser conscientes de ellas. Se menciona la importancia de la autoconciencia y la necesidad de identificar y comprender los hábitos actuales antes de intentar cambiarlos. El capítulo introduce el concepto de pointing and calling, señalar y nombrar, un sistema de seguridad en el sistema de trenes japonés que reduce errores al convertir hábitos inconscientes en conscientes. Se destaca que este enfoque puede aplicarse a la vida diaria mediante el registro de hábitos, un ejercicio simple para tomar conciencia de los hábitos diarios. Se anima a las personas a clasificar sus hábitos como buenos, malos o neutrales, y se subraya que la autoconciencia es esencial para iniciar el proceso de cambio de conducta. En resumen, el capítulo explora cómo el cerebro humano desarrolla la capacidad de reconocer patrones y señales de manera automática, y cómo este proceso influye en la formación de hábitos. También destaca la importancia de la autoconciencia en el cambio de hábitos, presentando estrategias como pointing and calling y el registro de hábitos para ayudar en este proceso. En el capítulo 6 del libro, Hábitos Atómicos, el autor aborda la importancia de hacer que los hábitos sean obvios para lograr un cambio efectivo en la conducta. El capítulo comienza con un estudio realizado en el 2001 por un grupo de investigadores británicos que buscaban desarrollar hábitos de ejercicio en un grupo de 248 personas durante 2 semanas. En el estudio, se dividieron a los participantes en 3 grupos, el grupo de control, el grupo motivado y el tercer grupo, al que se le pidió formular un plan detallado sobre cuándo y dónde harían ejercicio en las próximas semanas. Sorprendentemente, el tercer grupo tuvo un índice de participación significativamente más alto, demostrando la efectividad de la intención de implementación, que consiste en establecer de antemano cuándo y dónde se llevará a cabo una acción específica. El autor destaca que las señales que desencadenan un hábito suelen ser el tiempo y el lugar, y las intenciones de implementación respaldan estas señales. A través de diversos estudios, se ha demostrado que estas intenciones son efectivas para lograr metas, desde vacunarse contra la gripe hasta realizar una colonoscopía. La acumulación de hábitos, una estrategia presentada por el autor, se basa en vincular el nuevo hábito que se quiere desarrollar con un hábito ya existente. Esta estrategia permite aprovechar la interconexión entre conductas, creando una cadena de hábitos que se desencadenan uno tras otro. El autor también introduce el concepto del efecto Diderot, que sostiene que obtener una posesión a menudo conduce a una espiral de consumo, donde una compra lleva a la siguiente. Para aplicar este concepto al desarrollo de hábitos, propone la acumulación de hábitos como una forma de diseñar una señal obvia para un nuevo hábito. La clave para una cadena de hábitos exitosa radica en seleccionar la señal adecuada para desencadenar el proceso. La estrategia de acumulación de hábitos se ilustra con ejemplos prácticos, mostrando cómo se pueden insertar nuevos hábitos en la rutina diaria al vincularlos con hábitos ya establecidos.
En resumen, el capítulo enfatiza la importancia de hacer que los hábitos sean obvios mediante estrategias como la intención de implementación y la acumulación de hábitos, proporcionando herramientas prácticas para diseñar un plan claro y específico para el cambio de conducta. En el séptimo capítulo del libro, Hábitos Atómicos, James Clear explora el secreto del autocontrol mediante un relato impactante sobre la adicción a la heroína entre los soldados estadounidenses en Vietnam. Durante la guerra, se descubrió que un alto porcentaje de soldados se volvían adictos a la heroína mientras estaban desplegados, pero sorprendentemente, al regresar a Estados Unidos, la mayoría de ellos lograba superar la adicción de manera espontánea. Este descubrimiento desafió la creencia común de la época de que la adicción era una condición permanente e irreversible. Lee Robbins, uno de los investigadores, reveló que los hábitos adictivos podrían disolverse si se producía un cambio significativo en el entorno. La guerra en Vietnam proporcionaba un contexto lleno de señales que desencadenaban el consumo de heroína, pero al regresar a casa, los soldados se alejaban de esos desencadenantes, lo que llevaba a una rápida disolución de la adicción. Este hallazgo desafía las nociones culturales sobre los malos hábitos al sugerir que la falta de autocontrol no es la única explicación. De hecho, las personas con mejor autocontrol tienden a estructurar sus vidas para evitar situaciones tentadoras, en lugar de depender constantemente de la fuerza de voluntad. La investigación subraya la importancia del entorno en la formación y eliminación de hábitos. Clear destaca la necesidad de comprender cómo se forman los hábitos en el cerebro y cómo las señales ambientales desencadenan comportamientos compulsivos. La clave para eliminar malos hábitos radica en hacer invisible la señal que los provoca. En lugar de depender del autocontrol a corto plazo, Clear aboga por optimizar el entorno a largo plazo, convirtiendo las señales de los buenos hábitos en algo evidente y haciendo invisibles los malos hábitos. En resumen, el capítulo explora cómo el cambio de entorno puede desencadenar la disolución de hábitos adictivos, desafiando la noción de que la adicción es irreversible. Clear destaca la importancia de estructurar el entorno para favorecer hábitos positivos y eliminar las señales que provocan comportamientos no deseados. El capítulo 8 de Hábitos Atómicos se centra en cómo hacer que un hábito sea irresistible, utilizando la historia del científico Nico Tinbergen y sus experimentos con gaviotas y gansos como punto de partida. Tinbergen descubrió que los animales tienen respuestas instintivas a estímulos paranormales, como un pico con 3 manchas rojas o un huevo del tamaño de una pelota de voleibol. Estos estímulos exagerados generan respuestas más fuertes que los estímulos normales. El autor destaca que los humanos también son susceptibles a versiones exageradas de la realidad, como la comida basura, diseñada para explotar nuestros instintos paleolíticos. La industria alimentaria invierte millones en hacer que los productos sean más atractivos para los consumidores, aprovechando la predisposición del cerebro a la comida alta en calorías, sal, azúcar y grasa. Se explora cómo el cerebro humano está precargado con reglas de conducta, y cuando se presenta una versión exagerada de esas reglas, se enciende una señal similar a un árbol de Navidad. Estas señales exageradas son denominadas estímulos paranormales. La sociedad moderna está llena de versiones atractivas de la realidad, desde anuncios publicitarios hasta redes sociales y productos alimenticios procesados. El capítulo también profundiza en el papel de la dopamina en la formación de hábitos, destacando que la anticipación de la recompensa es lo que impulsa la acción. Se discute el circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina y cómo los hábitos asociados con altos niveles de dopamina son propensos a convertirse en hábitos arraigados. El autor presenta la estrategia de acumulación de tentaciones como una forma de hacer que los hábitos sean más atractivos. Ejemplos prácticos incluyen vincular una acción necesaria con una acción deseada, como hacer ejercicio mientras se disfruta de ver Netflix. La acumulación de tentaciones se basa en el principio de Premack, donde las conductas más probables refuerzan las menos probables. En resumen, el capítulo enfatiza la importancia de hacer que los hábitos sean irresistibles a través de la comprensión de los estímulos paranormales, la influencia de la dopamina y la aplicación de estrategias como la acumulación de tentaciones. El capítulo 9 de Hábitos Atómicos aborda el papel fundamental de la familia, amigos y entorno social en la formación de hábitos. Se inicia con la historia de Laszlo Paulger, un hombre húngaro que creía en la idea de que el talento no es innato, sino que se puede desarrollar mediante el trabajo duro y la formación de hábitos. Laszlo aplicó esta teoría a la educación de sus hijas, centrándose en el ajedrez como campo de experimentación. Las 3 hijas de Laszlo Paulger, Susan, Sofía y Judith, se convirtieron en prodigios del ajedrez, demostrando la efectividad de la formación de hábitos desde una edad temprana.
Aunque su infancia fue atípica, las hermanas Poulger la describen como atractiva y placentera en entrevistas, destacando su amor por el ajedrez y la forma incansable en que lo practicaban. El capítulo explora la influencia de las normas sociales en la formación de hábitos, destacando la tendencia humana a querer encajar en el grupo, ganar respeto y aprobación. Se menciona que imitamos los hábitos de personas cercanas, grupos numerosos y personas poderosas. La proximidad a ciertos individuos tiene un fuerte impacto en la adopción de hábitos, y se presenta un estudio que muestra cómo la obesidad, por ejemplo, puede propagarse en un grupo social. Se introduce el concepto de conformidad social a través del famoso experimento de Solomon Asch, donde las personas tienden a cambiar su respuesta para ajustarse a la opinión del grupo, incluso si la respuesta es incorrecta. Se destaca la presión social para cumplir con las reglas del grupo y cómo la recompensa de pertenecer a menudo supera la de mantener una posición individual correcta. Finalmente, se explora la motivación humana para buscar poder, prestigio y estatus. La gente tiende a imitar el comportamiento de aquellos a quienes admira y busca conductas que les proporcionen aprobación y reconocimiento. Las hermanas Poulger son presentadas como un ejemplo de cómo la influencia social y el reconocimiento pueden mantener atractivos ciertos hábitos a lo largo del tiempo. En resumen, el capítulo aborda la importancia del entorno social en la formación de hábitos, destacando cómo las normas sociales, la conformidad y la búsqueda de estatus influyen en nuestras elecciones de hábitos. En el 10º capítulo del libro, Hábitos Atómicos, el autor comparte una experiencia personal en Estambul, Turquía, donde reflexiona sobre la influencia de los hábitos y cómo identificar y corregir las causas de los malos hábitos. Durante una cena con amigos turcos, surge la conversación sobre fumar, y el autor explora cómo algunos lograron dejar de fumar gracias a un libro específico que replantea la percepción del acto de fumar. El autor destaca la estrategia del libro para eliminar la ansiedad asociada con el hábito de fumar al replantear los mitos relacionados con el cigarro. Se mencionan frases que desafían creencias comunes, como la idea de que renuncias a algo al dejar de fumar, cuando en realidad no estás perdiendo nada. Se enfatiza la importancia de comprender los motivos subyacentes detrás de los hábitos y cómo estos satisfacen deseos más profundos, como la necesidad de reducir la incertidumbre o ganar aceptación social. El autor explora la conexión entre los anhelos superficiales y los motivos subyacentes, destacando que los hábitos son soluciones modernas para satisfacer deseos ancestrales. Se profundiza en el papel de las asociaciones y predicciones en la formación de hábitos, mostrando cómo nuestras acciones están precedidas por la interpretación de señales ambientales y la anticipación de resultados. La relación entre emociones, sentimientos y hábitos se examina detenidamente, presentando la idea de que los anhelos surgen cuando percibimos que algo nos falta y cómo el deseo está vinculado a la diferencia entre nuestro estado actual y el deseado. Se subraya la importancia de reprogramar la mente para disfrutar de hábitos difíciles al asociarlos con experiencias positivas y cambiar la perspectiva sobre las tareas diarias, viéndolas como oportunidades en lugar de deberes. El capítulo concluye con un resumen de la segunda ley del cambio de conducta, hacerlo atractivo. Se proporcionan estrategias específicas, como la vinculación de tentaciones, unirse a un ambiente favorable y crear rituales de motivación para hacer que los hábitos sean más atractivos. Además, se ofrece un resumen de las leyes anteriores y la inversión de las mismas para eliminar los malos hábitos. En última instancia, se destaca la importancia de replantear las asociaciones y predicciones para transformar hábitos negativos en atractivos. En el capítulo 11 del libro, Hábitos Atómicos, titulado Avanza despacio, pero no des marcha atrás, se relata la experiencia del profesor Jerry Welsman en su clase de fotografía cinematográfica. Welsman dividió a sus estudiantes en dos grupos, el grupo cuantitativo, cuyas calificaciones se basarían en la cantidad de trabajo producido, y el grupo cualitativo, cuya calificación dependería de la excelencia de una única foto. Al final del semestre, sorprendentemente, las mejores fotos fueron producidas por el grupo cuantitativo. Mientras este grupo estaba ocupado experimentando y aprendiendo de sus errores, el grupo cualitativo se centró en teorizar sobre la perfección y tuvo poco que mostrar como resultado. El capítulo también explora el concepto de ponerse en marcha versus actuar. Ponerse en marcha implica planificar y aprender, pero no necesariamente conduce a resultados. Actuar, por otro lado, es la acción que conduce a resultados tangibles. El autor destaca la importancia de actuar y no solo quedarse en la fase de planificación. Además, se aborda la formación de hábitos como un proceso de repetición constante que cambia la estructura cerebral para volverse más eficiente en la actividad realizada.
Se menciona la ley de Hebb y la potenciación a largo plazo, explicando cómo las repeticiones fortalecen las conexiones neuronales. El capítulo concluye enfatizando que la frecuencia de la práctica es crucial para desarrollar hábitos, y que la clave es acumular suficientes repeticiones exitosas para cruzar la línea de los hábitos, donde la conducta se vuelve casi automática. Se destaca que, para desarrollar un hábito, es esencial practicar y que la tercera ley del cambio de conducta consiste en hacerlo sencillo. En el capítulo 12 de Hábitos Atómicos, el autor explora la idea de la ley del menor esfuerzo y su influencia en el comportamiento humano. Jared Diamond, en su libro Guns, Germs and Steel, señala que la forma de los continentes ha tenido un impacto profundo en la conducta humana. Los continentes como Europa y Asia, que se extienden de este a oeste, facilitaron la expansión de la agricultura, mientras que los continentes como América, que se extienden de norte a sur, presentaron desafíos climáticos que limitaron este proceso. La analogía con la agricultura global se traslada al comportamiento individual. La tercera ley del cambio de conducta a escala mundial sostiene que la motivación no es la clave del cambio de hábitos, sino la tendencia humana a seguir la ley del menor esfuerzo. El autor argumenta que la energía es valiosa y que el cerebro está programado para conservarla, por lo que naturalmente elegimos la opción que requiere menos trabajo. Se destaca que cada acción requiere una cantidad específica de energía y que los hábitos que requieren menos energía son más propensos a ser adoptados. Se subraya la importancia de simplificar los hábitos para que sean más convenientes y, por lo tanto, más fáciles de mantener. Se hace hincapié en que un hábito es un medio para alcanzar un resultado deseado, y que la clave es hacer que esos hábitos sean lo más simples posible para reducir la resistencia. El autor explora estrategias para conseguir más con menos esfuerzo, destacando la práctica del diseño del ambiente. Se sugiere que la reducción de la tensión asociada con los hábitos positivos y el aumento de la tensión asociada con los hábitos negativos son fundamentales. Se proporcionan ejemplos de cómo las empresas exitosas y los gobiernos han aplicado estrategias de diseño del ambiente para facilitar comportamientos deseables. Finalmente, se aborda la idea de preparar el ambiente para su uso futuro, presentando ejemplos prácticos como organizar espacios para facilitar acciones específicas y reducir la resistencia. Se destaca la importancia de simplificar el camino hacia los buenos hábitos y dificultar el camino hacia los malos hábitos para alcanzar un cambio de conducta efectivo. En resumen, el capítulo 12 explora la relación entre la forma del comportamiento humano y la ley del menor esfuerzo, proponiendo estrategias prácticas para diseñar un ambiente que favorezca hábitos positivos y dificulte los negativos. En el capítulo 13 del libro, Hábitos Atómicos, el autor explora la importancia de los momentos decisivos en la formación de hábitos y presenta la regla de los 2 minutos como una estrategia efectiva para superar la procrastinación. Se destaca el testimonio de Twyla Tharp, la famosa bailarina y coreógrafa, quien atribuye gran parte de su éxito a la consistencia de sus hábitos diarios, en particular, a un ritual matutino que implica tomar un taxi. El autor resalta la idea de que muchos hábitos se realizan de manera automática en momentos decisivos, influyendo en nuestras elecciones conscientes. Se compara a los hábitos con rampas de entrada a vías de alta velocidad, dirigiendo nuestras acciones hacia un camino específico. La regla de los 2 minutos sugiere que al iniciar un nuevo hábito, la tarea inicial no debe llevar más de 2 minutos. Se argumenta que hacer que los hábitos sean simples y sencillos al principio facilita su adopción. Se proporcionan ejemplos, como transformar hacer 30 minutos de yoga en sacar mi esterilla para hacer yoga. El capítulo destaca que los hábitos son el punto de entrada y no el punto final, y que establecer rituales al principio de una rutina más larga facilita la concentración profunda necesaria para lograr grandes cosas. Se explora el concepto de momentos decisivos, pequeñas elecciones que afectan el rumbo de nuestras acciones diarias. La estrategia de la regla de los 2 minutos se presenta como una herramienta poderosa para iniciar hábitos, con ejemplos de cómo simplificar metas y actividades. Se destaca que la regla puede parecer un truco, pero su eficacia radica en establecer la identidad deseada y acumular puntos hacia la construcción de esa identidad. En resumen, el capítulo enfatiza la importancia de los momentos decisivos, la simplicidad en el inicio de nuevos hábitos y la regla de los 2 minutos como una táctica efectiva para superar la resistencia inicial. En el 14º capítulo de Hábitos Atómicos, titulado Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos, el autor nos presenta la historia de Victor Hugo durante el verano de 1830. Hugo, enfrentándose a una fecha límite para entregar su libro prometido un año antes, ideó un peculiar plan para vencer su procrastinación.
Encerró toda su ropa, dejándose solo con un chal, lo que le obligó a permanecer en su estudio y escribir intensamente hasta completar su obra antes del plazo. Este episodio sirve de introducción a la idea de hacer que los malos hábitos sean difíciles y los buenos hábitos inevitables, como una inversión de la tercera ley del cambio de conducta. Se explora la noción de mecanismos de compromiso, elecciones presentes destinadas a controlar acciones futuras. El autor propone diversas formas de crear estos mecanismos, como la compra de alimentos en paquetes individuales para evitar comer en exceso. Se destaca el papel crucial de la automatización en la formación de hábitos. Se narra la historia de John Henry Patterson, quien revolucionó su negocio y eliminó robos de empleados al introducir la caja registradora. La automatización, especialmente a través de la tecnología, se presenta como una herramienta poderosa para hacer que los buenos hábitos sean inevitables, liberando tiempo y energía para actividades más significativas. El capítulo también ofrece una lista de acciones que se realizan una sola vez en la vida y que garantizan el desarrollo de buenos hábitos a largo plazo, destacando la importancia de decisiones estratégicas únicas. Se aborda la idea de que la tecnología puede ser una aliada valiosa para la automatización de hábitos, aunque se advierte sobre los posibles riesgos de abusar de la conveniencia que ofrece. En resumen, el capítulo aborda la importancia de hacer que los buenos hábitos sean inevitables a través de mecanismos de compromiso, decisiones estratégicas únicas y automatización, destacando cómo estos enfoques pueden tener un impacto significativo en la formación y mantenimiento de hábitos positivos a largo plazo. En el 15º capítulo de Hábitos Atómicos, titulado La regla cardinal del cambio de conducta, Charles Duhigg nos sumerge en la historia de Stephen Luby, un servidor público del sector salud que se trasladó a Karachi, Pakistán, para abordar la crisis de salud pública en una ciudad con condiciones de vida extremadamente precarias. Luby y su equipo se dieron cuenta de que, a pesar de conocer la importancia de lavarse las manos, los residentes no formaban el hábito. Al asociarse con Procter & Gamble para distribuir jabón Safeguard, lograron hacer que lavarse las manos fuera una experiencia placentera. Esta estrategia resultó en mejoras significativas en la salud de los niños del vecindario. Duhigg explora la importancia de hacer que los hábitos sean satisfactorios, vinculando la cuarta ley del cambio de conducta con la preferencia humana por las recompensas inmediatas. Destaca cómo las recompensas inmediatas refuerzan hábitos y proporciona ejemplos, desde la goma de mascar hasta el ahorro de dinero para recompensarse a uno mismo. Concluye enfatizando que un hábito duradero debe ser disfrutable y cómo los pequeños reforzamientos inmediatos contribuyen a la formación y mantenimiento de hábitos. En el 16º capítulo del libro, Hábitos Atómicos, el autor explora la importancia de mantener buenos hábitos diarios y cómo un simple hábito puede tener un impacto significativo en el éxito a largo plazo. El capítulo comienza con la historia de Trent Smith, un corredor de bolsa que, mediante la estrategia del clip, logró un avance constante en su carrera financiera. Se introduce el concepto de un historial de hábitos como una forma efectiva de medir y mantener los hábitos. Se destacan beneficios clave, como la claridad visual del progreso, la motivación que proviene del seguimiento y la satisfacción intrínseca de registrar avances. Se menciona el caso de figuras conocidas, como Benjamin Franklin y Jerry Seinfeld, que utilizan historiales de hábitos en sus vidas. El autor aborda la resistencia que algunas personas tienen hacia la medición y el registro, señalando que, a pesar de ello, la práctica puede ser esclarecedora. Se sugieren tácticas para simplificar el proceso, como la automatización cuando sea posible y la limitación de registros manuales a hábitos importantes. También se destaca la importancia de recuperarse rápidamente después de una interrupción en los hábitos y se advierte sobre la trampa de medir algo incorrecto. Finalmente, se enfatiza que la medida no es lo único que cuenta, y se invita a considerar diferentes formas de medir el progreso. El capítulo culmina resaltando que el historial de hábitos proporciona evidencia clara del avance y momentos de satisfacción inmediata por el trabajo bien hecho. En resumen, se enfoca en la importancia de mantener la consistencia en los hábitos y ajustar las medidas según el propósito real de cada hábito. En el capítulo 17 de Hábitos Atómicos, el autor, Charles Duhigg, explora la idea de cómo un socio corresponsable puede ser un agente de cambio significativo en la formación de hábitos. A través de la historia de Roger Fischer, un experto en negociación, Duhigg ilustra cómo Fischer propuso una solución ingeniosa para abordar la amenaza de una guerra nuclear durante las décadas de 1970 y 1980. La propuesta consistía en colocar los códigos nucleares en una cápsula implantada junto al corazón de un voluntario. Este voluntario, armado con un cuchillo de carnicero, acompañaría al presidente.
Si el presidente decidía activar las armas nucleares, tendría que enfrentarse directamente a la realidad de quitar una vida humana con sus propias manos. La narrativa destaca la importancia de hacer que los malos hábitos sean inmediatamente insatisfactorios, invirtiendo la cuarta ley del cambio de conducta. Dweck explica cómo agregar un costo instantáneo a una acción puede ser una estrategia efectiva para reducir las posibilidades de repetir comportamientos no deseados. Introduce la idea del contrato de hábitos, un acuerdo verbal o escrito que establece el compromiso de cumplir un hábito específico, junto con las consecuencias si no se cumple. Se ejemplifica con casos de personas que han utilizado este enfoque, como Brian Harris, quien logró perder peso con éxito mediante un contrato de hábitos con su esposa y entrenador personal. El capítulo subraya la importancia de la responsabilidad social y cómo la presencia de un socio corresponsable puede ser un motivador poderoso. Además, se discute la idea de automatizar el proceso de hacer hábitos satisfactorios y cómo la inmediatez del dolor o la consecuencia puede influir en la formación y eliminación de hábitos. En resumen, el capítulo ofrece estrategias prácticas para modificar hábitos, destacando la importancia de hacerlos inmediatamente insatisfactorios y cómo los contratos de hábitos pueden ser herramientas efectivas en este proceso. En el capítulo 18 de Hábitos Atómicos, James Clear explora la importancia de elegir el campo adecuado de competencia para maximizar las probabilidades de éxito. Utiliza ejemplos de atletas como Michael Phelps y Hikem Melgerroug para ilustrar cómo las diferencias genéticas influyen en las habilidades y predisposiciones de las personas en diferentes áreas. Clear destaca que, si bien los genes proporcionan ventajas en circunstancias favorables, también pueden ser una desventaja en situaciones desfavorables. El autor enfatiza la necesidad de seleccionar hábitos que sean compatibles con las habilidades naturales de cada individuo, ya que esto facilita su adopción y mantenimiento. Además, se aborda la influencia de la personalidad en los hábitos, destacando los 5 espectros de conducta según el modelo de los 5 grandes. Clear sugiere que adaptar los hábitos a la personalidad es esencial para su éxito a largo plazo. El capítulo concluye con la idea de que, aunque los genes son un factor importante, no eliminan la necesidad de trabajar duro. Se alienta a los lectores a entender sus fortalezas genéticas, elegir hábitos acordes con ellas y trabajar arduamente para maximizar su potencial. Además, se destaca la importancia de encontrar o crear un juego en el que las probabilidades estén a favor del individuo. En el capítulo 19 de Hábitos Atómicos, titulado La regla de ricitos de oro, cómo mantenerte motivado en la vida y el trabajo, el autor nos presenta la fascinante historia de Steve Martin, un exitoso comediante cuya carrera ilustra la importancia de la persistencia y la adaptabilidad en el desarrollo de hábitos a largo plazo. Martin, desde su infancia trabajando en Disneyland hasta convertirse en un destacado comediante, enfrentó desafíos constantes y se destacó por aplicar la regla de ricitos de oro. Esta regla postula que la máxima motivación se alcanza cuando trabajamos en tareas que están justo en el límite de nuestras habilidades actuales, no demasiado fáciles ni demasiado difíciles. La narrativa revela que la clave para mantener la motivación a largo plazo radica en enfrentar desafíos de dificultad manejable. El capítulo destaca que la mejora continua requiere un delicado equilibrio entre desafíos que impulsen los límites individuales y progreso suficiente para mantener la motivación. También se aborda la amenaza del aburrimiento en los hábitos, señalando que, a medida que las rutinas se vuelven ordinarias, se corre el riesgo de desviarse en busca de novedad. El autor enfatiza la importancia de enamorarse del aburrimiento para mantener la consistencia y alcanzar resultados destacados. En resumen, el capítulo destaca la necesidad de trabajar en desafíos de dificultad manejable para mantener la motivación a largo plazo, superar el aburrimiento y perseverar en la búsqueda de metas personales y profesionales. También resalta la distinción entre profesionales, que se adhieren a un horario y propósito, y aficionados, que permiten que las circunstancias interfieran en sus hábitos. En el 20º capítulo del libro, Hábitos Atómicos, titulado El inconveniente de crear buenos hábitos, el autor destaca el papel fundamental de los hábitos en la construcción de la maestría y la excelencia en cualquier campo. Se explora la idea de que los hábitos automatizan tareas básicas, liberando espacio mental para enfoques más avanzados. Sin embargo, el capítulo también revela los posibles inconvenientes de depender en exceso de los hábitos. Se argumenta que, a medida que los hábitos se vuelven automáticos, existe el riesgo de volverse insensible a la retroalimentación y caer en la repetición inconsciente. Se ilustra cómo, una vez que se alcanza la maestría en una habilidad, puede producirse un ligero declive en el rendimiento con el tiempo.
Aunque este declive puede no ser preocupante para hábitos triviales, se destaca que alcanzar la maestría en campos que exigen un rendimiento excepcional requiere un enfoque matizado. La fórmula propuesta para la maestría es la combinación de hábitos automáticos y práctica deliberada. Se señala que, aunque ciertas habilidades deben volverse automáticas para alcanzar la grandeza, no se puede depender ciegamente de los hábitos. Es crucial seguir practicando y construyendo nuevos hábitos para continuar mejorando. El capítulo destaca el ejemplo del equipo de baloncesto de los Lakers y su enfoque en el mejor esfuerzo de carrera, CBE, como un sistema para maximizar el rendimiento. Este sistema involucra la reflexión y revisión constante, pidiendo a los jugadores mejorar su rendimiento en al menos un 1% durante la temporada. Se destaca la importancia de establecer un sistema de reflexión y revisión para mantenerse consciente del rendimiento a lo largo del tiempo. Se aborda la idea de que la identidad puede convertirse en un obstáculo, ya que aferrarse demasiado a una definición de uno mismo puede dificultar el crecimiento. La solución propuesta es mantener pequeña la identidad y redefinirse de manera flexible para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En resumen, el capítulo explora los beneficios y los posibles inconvenientes de depender de hábitos, destacando la importancia de la práctica deliberada, la reflexión y la revisión para alcanzar la maestría y evitar la complacencia. También enfatiza la necesidad de una identidad flexible para facilitar el crecimiento personal. En la conclusión del libro, Hábitos Atómicos, se destaca la importancia de la acumulación de pequeños cambios, denominados hábitos atómicos, a lo largo del tiempo. Se hace referencia a la paradoja Sorites, que ilustra cómo una serie de pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo cuando se acumulan. La clave para lograr resultados duraderos no es un aumento del 1%, sino la acumulación de hábitos atómicos, cada uno siendo una unidad fundamental del sistema. Esperamos que te haya gustado esta paráfrasis del libro. En Misión Éxito te deseamos que mediante las 4 leyes del cambio de conducta, hacerlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, logres construir un sistema con el cual generar resultados extraordinarios a través de pequeños cambios acumulativos.